El día de hoy vamos a tocar estos tres temas: endocarditis, pericarditis y miocarditis. En cuanto a las competencias que ustedes deben alcanzar luego de esta exposición, es obtener los conocimientos necesarios para diagnosticar pacientes con patología de endocarditis, pericarditis y miocarditis, adquirir habilidades para poder detectar en forma oportuna a pacientes con estas patologías y conocer el tratamiento de un paciente con estas patologías. Primero vamos a ir a tres casos clínicos. Aquí tenemos un niño varón de 3 años que acude al centro de salud por un cuadro de fiebre alta, antecedente de cardiopatía congénita con insuficiencia mitral. Inicia su cuadro febril asociado a tos seca. A la exploración se objetiva la orofaringe hiperémica sin exudados, taquicardia y un soplo pansistólico de 4/6 que ya era conocido, ¿no?, por la cardiopatía congénita. Ante la sospecha de una infección respiratoria superior, se le indica como tratamiento sintomático en domicilio. A los 3 días, la fiebre persiste, una fiebre alta, empeoramiento del estado general, y a la exploración se sigue resaltando, ¿no?, el soplo, pero a esto se le agrega una esplenomegalia que antes no tenía. A su vez, dado el antecedente de la cardiopatía congénita, se le solicita una ecocardiografía, y en dicha ecocardiografía se identifican vegetaciones en ambas válvulas auriculoventriculares, ¿no? Aquí estamos viendo las dos vegetaciones. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico probable de este paciente? Tenemos tres patologías que podrían ser: pericarditis, endocarditis o miocarditis. El segundo caso clínico, tenemos un niño de 7 años de edad que acude al servicio de urgencias por dolor torácico de unas horas de evolución, que mejora al inclinarse hacia adelante, pero empeora con decúbito prono. Está febril, sin antecedentes infecciosos ni traumáticos, ni traumatismo torácico. Cuenta con todas sus vacunas. A las 24 horas de haber iniciado, se inicia un cuadro de fiebre acompañado de malestar general, sudoración, aumento de dolor irradiado a la extremidad superior izquierda y el cuello, que se acentúa con la inspiración. En la exploración física, palidez, sudoración con adecuada perfusión periférica, pulsos distales presentes, las cifras de tensión arterial y frecuencia cardíaca dentro de los límites normales, y no se aprecia pulso paradójico ni roce pericárdico en la auscultación cardíaca. Pero ante el empeoramiento clínico se le realiza una radiografía de tórax, y esta es la radiografía, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico probable? Podría ser una pericarditis, una endocarditis o una miocarditis. El segundo caso clínico, tenemos un niño varón de 5 años de edad que ingresa al consultorio externo por presentar un tiempo de enfermedad de 15 días con dolor de garganta, tos esporádica y cansancio. Fiebre que cedía con paracetamol. 2 días antes presenta diaforesis, malestar general, y un día antes se le agregan náuseas y vómitos, más frialdad distal y dolor torácico. Al examen se encuentra taquineico, pálido y con frialdad distal. Los ruidos cardíacos con leve disminución del tono, no se escuchan soplos, no visceromegales. También se le toma una radiografía de tórax donde se muestra una leve cardiomegalia. ¿Cuál sería el diagnóstico probable de este paciente? Pericarditis, endocarditis o miocarditis. Entonces, primero vamos a empezar con un poco de la anatomía del corazón. El corazón está compuesto por 3 capas. La capa más interna es el endocardio, ¿no? La capa del medio es el miocardio, que es la capa muscular, y esta permite que el corazón se contraiga y se relaje. Y la capa más externa del corazón tenemos al pericardio, y está formado por 2 capas a su vez, que son el pericardio visceral y el pericardio parietal, y entre ambas capas hay un espacio que generalmente es virtual. Vamos a empezar con la endocarditis infecciosa. En cuanto a la introducción, tenemos que la endocarditis infecciosa es una infección del endocardio, que también puede ser una infección de las válvulas cardíacas, que implica la formación de trombos, vegetaciones, que pueden dañar el tejido endocárdico y o las válvulas. Esta es una patología poco frecuente en los niños, pero es una patología que puede ocasionar muchas veces complicaciones graves en ellos.
Por eso es necesario hacer un diagnóstico oportuno para iniciar un tratamiento rápido y poder evitar estas complicaciones en los niños. En cuanto a la epidemiología, tenemos que, en cuanto a la incidencia, las tasas de incidencia en los Estados Unidos son reportadas, oscilan entre el 0.3 al 3.3 por 100.000 personas al año. Y las tasas más altas en los niños se presentan en los menores de 1 año. Existen ciertos factores de riesgos que ayudan a que esta enfermedad se presente más frecuentemente en los niños, ¿no? Un niño que tiene una cardiopatía congénita o que presenta catéteres venosos centrales permanentes o una cardiopatía reumática tiene mayor predisposición a desarrollar una endocarditis infecciosa. En cuanto a la patogenia de la endocarditis infecciosa, lo primero que va a ocurrir es que en los niños que tienen cardiopatía congénita o catéteres venosos centrales van a presentar ellos turbulencia en el flujo sanguíneo. Esta turbulencia en el corazón va a ocasionar daño en el endocardio, que es la lesión inicial primaria. Luego, en esta zona donde se ha dañado el endocardio, se va a depositar fibrina, plaquetas y eritrocitos, formando de esta manera un trombo no infectado. Cuando el niño está cursando con una bacteriemia transitoria o una fungemia, estos patógenos microbianos se van a depositar en este endocardio lesionado y en el trombo. Luego, encima de estos microbios se van a depositar nuevamente fibrinas y plaquetas sobre esta vegetación, lo que va a aislar a los organismos de las defensas del huésped y va a permitir una rápida proliferación del agente infeccioso. En cuanto a la microbiología, tenemos que los agentes implicados en esta endocarditis infecciosa, tanto para los niños que tienen enfermedad cardíaca o no, son estos, ¿no? El estafilococo aureus y otros tipos de estafilococos, el streptococo viridans y los otros tipos de estreptococos, así como los bacilos gram negativos y los hongos. El estafilococo aureus es un germen causa una enfermedad muy severa que incluso puede llegar a ocasionar una endocarditis fulminante en los niños, incluso puede llegar a ocasionar la muerte. Los bacilos gram negativos y el estafilococo aureus es el germen más frecuente implicado en la endocarditis infecciosa. Los bacilos gram negativos son poco frecuentes en esta enfermedad debido a que ellos casi no pueden adherirse muy bien al trombo. Y los hongos generalmente hay que sospecharlos en aquellos niños que son portadores de catéteres endovenosos centrales y que se les está administrando de repente fluidos con mucho azúcar, entonces debemos sospechar en estos niños. Los hongos ocasionan vegetaciones muy grandes y estas vegetaciones en muchas ocasiones pueden desprenderse y ocasionar infecciones en otros órganos del cuerpo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la endocarditis infecciosa se divide en dos, en una endocarditis infecciosa aguda y otra subaguda. La subaguda es la forma más, se presenta generalmente en aquellos niños que están cursando con una fiebre de varios días, una fiebre baja, una febrícula de varios días, y que además estos niños van a tener otra sintomatología asociada como fatiga, artralgias, mialgias, escalofríos, pérdida de peso, intolerancia al ejercicio y diaforesis. El germen implicado en esta endocarditis infecciosa subaguda, los gérmenes son el streptococo viridans y los estafilococos coagulasa negativos. En cambio, en la endocarditis infecciosa aguda, en esta patología generalmente es una patología muy severa, es fulminante, rápidamente progresiva. El niño va a cursar con una fiebre alta y el niño va a lucir gravemente enfermo. El germen implicado en esta patología es el estafilococo aureus y el streptococo pneumoniae. Muchas veces estos gérmenes van a ocasionar una lesión severa, ¿no? Con destrucción de repente de las válvulas e incluso pueden ocasionar abscesos en el corazón. En cuanto a los hallazgos clínicos, en los niños lactantes y en los mayores, los síntomas que van a presentar estos niños
son los síntomas con bacteriemia o fungemia, van a incluir, estos niños van a presentar fiebre, vasodilatación, taquicardia, incluso estos niños pueden tener una inflamación de las válvulas que pueden provocar un soplo nuevo o un soplo cambiante. Y como hemos dicho en algunas ocasiones, estos trombos pueden desprenderse y pueden ocasionar infecciones extracardíacas o en otros órganos y pueden ocasionar osteomielitis, neumonía y glomerulonefritis. Los síntomas que van a presentar los recién nacidos son intolerancia alimentaria, taquicardia, dificultad respiratoria, hipotensión e incluso estos pueden tener un soplo nuevo o cambiante. En cuanto a los análisis de laboratorio que nosotros debemos de pedir en estos pacientes con endocarditis infecciosa, y lo que vamos a encontrar es que los niños van a tener niveles bajos de hemoglobina y de hematocrito que se va a traducir en una anemia. Además, estos niños van a tener un incremento, los marcadores inflamatorios van a estar elevados, ¿no? La velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y la procalcitonina van a estar elevadas. Como hemos dicho en algunas ocasiones, los trombos se desprenden y pueden ocasionar infecciones en otros órganos del cuerpo. Entonces es necesario muchas veces pedir análisis de orina y en ella vamos a encontrar hematuria, proteinuria, cilindros de glóbulos rojos, lo que nos va a sugerir que el niño está cursando además de con una glomerulonefritis. También debemos de pedir hemocultivos, generalmente debemos de pedir 3 hemocultivos y este nos va a permitir identificar al germen o al patógeno que está ocasionando la endocarditis infecciosa. En los niños pequeños y lactantes, el volumen de la sangre que se sacan en los hemocultivos es de 1 a 3 mililitros y en los niños más grandes es de 5 a 7 mililitros para los hemocultivos. También debemos de pedir ecocardiografía, que nos ayuda bastante a hacer el diagnóstico, ya que permite detectar la presencia de vegetaciones, abscesos intracardíacos, insuficiencia valvular nueva, ¿no? Acá estamos mirando una ecocardiografía donde podemos ver una vegetación. También nos ayudan otros exámenes por imágenes como son la resonancia magnética cardíaca y la tomografía, donde vamos a poder observar también las vegetaciones. En cuanto al tratamiento de la endocarditis infecciosa, para el estreptococo viridans y el bovis, estos son los medicamentos que debemos utilizar: la penicilina G sódica de 200.000 a 300.000 unidades por kilo al día, ¿no? O podemos utilizar ampicilina de 200 a 300 miligramos por kilo cada 24 horas, o ceftriaxona de 100 miligramos por kilo por 24 horas. Si es que los niños fueran alérgicos a las penicilinas, entonces lo que debemos utilizar es la vancomicina de 40 miligramos por kilo cada 24 horas. Si es que el germen aislado es un estafilococo, entonces lo que debemos utilizar es oxacilina 200 miligramos por kilo cada 24 horas, o cefazolina 100 miligramos por kilo cada 24 horas, o vancomicina 40 miligramos por kilo cada 24 horas. Si estamos sospechando que la endocarditis es por un gran negativo, entonces lo que debemos de utilizar es ceftriaxona 100 miligramos por kilo cada 24 horas o cefotaxima 200 miligramos por kilo cada 24 horas, o en su defecto, si no tuviéramos estos medicamentos, deberíamos utilizar la asociación de ampicilina con gentamicina. Y la ampicilina, una dosis de 200 a 300 miligramos por kilo cada 24 horas, o gentamicina de 3 a 6 miligramos por kilo cada 24 horas. En cuanto a la pericarditis se define como la inflamación de las superficies parietales y viscerales del pericardio. En un inicio, de repente esta inflamación o el líquido que se acumula entre estas dos capas es en poca cantidad y es bien tolerado por los pacientes, pero cuando la cantidad de líquido que se acumula es importante, va a ocasionar una presión dentro, ¿no?, de esta bolsa, y esta presión va a ser transmitida al corazón, lo que va a ocasionar que va a haber una dificultad del llenado del corazón, ocasionando un taponamiento cardíaco, que es la complicación más grave y que incluso puede llegar a un shock cardiogénico y ocasionar la muerte del niño.
Los tipos de derrame pericárdico pueden ser serosos y trasudados, exudativo y purulento, o fibrinosos o hemorrágicos. En cuanto a la etiología de las pericarditis, podemos decir que pueden ser de origen viral, bacteriano, o incluso algunas enfermedades del colágeno nos pueden ocasionar pericarditis. Dentro de las etiología viral tenemos que el Coxsackie del grupo A y del grupo B, así como la influenza y el citomegalovirus, pueden ocasionar una pericarditis. Y en el caso de las bacterias implicadas en esta patología son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el neumococo. Los gérmenes que ocasionan una pericarditis más severa, que incluso puede llevar a la muerte del niño, ocasionando taponamientos, son estos, ¿no? El Staphylococcus aureus y el Streptococcus pneumoniae. Y dentro de las enfermedades del colágeno que pueden ocasionar pericarditis son la artritis reumatoidea. En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta patología, tenemos que el síntoma principal y más frecuente que va a presentar el paciente, en este caso el paciente pediátrico, es el dolor torácico, que es agudo y punzante, que muchas veces este dolor puede irradiarse y que en algunas ocasiones cede o aumenta con alguna posición. Además, el paciente puede presentar síntomas inespecíficos como son tos, fiebre, disnea, dolor y vómitos. Los ruidos cardíacos van a estar distantes, amortiguados, y además el niño puede presentar taquicardia, distensión venosa yugular y el roce de fricción pericárdico. Cuando el niño ya está cursando con un taponamiento cardíaco, en el examen vamos a detectar, ¿no?, un descenso del excesivo de la presión arterial sistólica, menos de 10 milímetros de mercurio con la inspiración. Para hacer el diagnóstico debemos de pedir un electrocardiograma, que muchas veces puede ser normal, ¿no?, pero que en algunas veces podemos encontrar algunos hallazgos inespecíficos como el QRS de bajo voltaje, o también el niño puede cursar con taquicardia o algunas anomalías en los segmentos ST. En el segmento ST vamos a encontrarlo elevado, o anomalías en el segmento PR o en las ondas T. Nos ayuda bastante la radiografía de tórax, y en esta radiografía de tórax vamos a encontrar que el tamaño del corazón va a estar muy aumentado y con anormalidad de su contorno, ¿no? Y esta es la figura que podemos encontrar de un matraz de Lermeyer, o incluso el corazón lo podemos ver muy globuloso cuando el derrame es muy abundante. También nos sirve el ecocardiograma, y en el ecocardiograma nos va a permitir identificar el tamaño y la localización del derrame pericárdico. La pericarditis se divide en dos, en pericarditis infecciosa y no infecciosa. En cuanto a la pericarditis infecciosa, hemos dicho que es la etiología pericarditis viral. Hemos dicho que la etiología puede ser por el Coxsackie del grupo A, del grupo B, influenza, citomegalovirus. El tratamiento de esta pericarditis viral es con antiinflamatorios no esteroideos, y muchas veces cuando el derrame pericárdico es muy grande se puede hacer una pericardiocentesis. Es raro, ¿no? La pericarditis viral es raro que pueda ocasionar un taponamiento. Y el otro tipo de pericarditis infecciosa es la pericarditis bacteriana. En este caso, la pericarditis es pericarditis purulenta, que es provocada por agentes infecciosos bacterianos como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el meningococo, y que esta patología ha disminuido en los últimos años debido a que ya contamos con las vacunas de influenza y de neumococo. Más bien hemos dicho que el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus pueden ocasionar, ¿no? Generalmente son los que evolucionan, la mayoría de estos casos, estos niños evolucionan a un taponamiento cardíaco e incluso que los puede llevar a la muerte, y el tratamiento es con antibióticos. En el caso de las pericarditis no infecciosas, en estos casos se debe la mayoría a trastornos inmunitarios, reumatológicos y del tejido conectivo, ¿no?, como una artritis reumatoidea.
y que pueden afectar al pericardio y desencadenar derrames pericárdicos serosos. Generalmente se asocia, ¿no?, estas pericarditis no infecciosas a valvulitis reumática. El tratamiento es con antiinflamatorios como corticoides. En este caso es muy raro que estos pacientes evolucionen a un taponamiento cardíaco. Y como hemos dicho, el tratamiento es con ácido acetilsalicílico, corticoides o ambos, y generalmente esta patología evoluciona, se resuelve rápidamente con este tratamiento. El último tema es la miocarditis. La miocarditis es una enfermedad inflamatoria del miocardio que puede ser ocasionada por muchas etiologías, pero la principal es que las miocarditis pueden ser ocasionadas por agentes infecciosos virales. En cuanto a su incidencia, tenemos que la miocarditis es muy rara en los niños, con una incidencia anual estimada de 1 a 2 por 100.000 habitantes. A veces está subestimada esta incidencia debido a que algunos niños cursan con una enfermedad subclínica que muchas veces no es diagnosticada. Y esta patología es de muy difícil diagnóstico porque tiene muchos síntomas inespecíficos y además porque carecemos, ¿no?, de pruebas diagnósticas suficientemente sensibles y específicas que nos podrían ayudar a diagnosticar una miocarditis. En cuanto a la etiología, como hemos dicho, pueden ser infecciosas, tóxicas o autoinmunes, pero las virales son las más frecuentes, los virus son los gérmenes más frecuentes que pueden ocasionar miocarditis. Y es lo que comúnmente ocurre en los niños. En cuanto a los gérmenes implicados en esta patología, tenemos a los enterovirus, generalmente del grupo Coxsackie-B, los adenovirus, el parvovirus B19, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y el herpes humano número 6. En algunas ocasiones los casos pueden ser esporádicos, epidémicos y tener variaciones estacionales y geográficas. El síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2 en algunas ocasiones puede ocasionar un cuadro clínico muy similar a una miocarditis viral aguda. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como hemos dicho que esta es una patología que tiene una presentación clínica muy variable, los pacientes pueden presentar un amplio espectro clínico con signos y síntomas que van desde una enfermedad subclínica hasta un shock cardiogénico e incluso la muerte del niño. En estas manifestaciones clínicas podemos tener que los niños pueden presentar primero un prodromo viral, ¿no? Lo importante aquí es que el niño va a tener un antecedente de enfermedad respiratoria reciente, que es lo más frecuente, o en algunas ocasiones va a tener un antecedente de una enfermedad gastrointestinal, pero esto que ha ocurrido 2 semanas anteriores de la instalación de la miocarditis. En el prodromo el niño va a tener fiebre, mialgia, malestar y luego va a haber la aparición de la disfunción cardíaca. Otra manera de presentación sería con síntomas inespecíficos, ¿no? El niño puede presentar dificultad respiratoria o síntomas gastrointestinales como anorexia, dolor abdominal y vómitos. En algunas ocasiones los niños pueden presentar síntomas de insuficiencia cardíaca. Sobre todo esto se va a presentar en los lactantes y en los niños, ¿no? Esos niños pueden presentar disnea en reposo, intolerancia al ejercicio, síncope, taquimia, taquicardia persistente y hepatomegalia. Otros niños pueden iniciar la enfermedad con arritmias, ¿no? Con arritmias supraventriculares o principalmente ventriculares y además de un bloqueo cardíaco completo. Otros niños pueden iniciar la enfermedad con una miocarditis fulminante. Estos niños van a lucir gravemente enfermos y van a presentar una disminución del gasto cardíaco, hipotensión, pulsos débiles, mala perfusión, acidosis, hepatomegalia, que incluso todo ello puede progresar hasta el colapso
cardiovascular, ocasionando en el niño shock cardiogénico e incluso la muerte. En el examen físico podemos encontrar, ¿no?, estos hallazgos. Pues el niño puede presentar taquipnia, retracciones, estertores. El niño se le puede auscultar un ruido cardíaco, un tercer ruido cardíaco, un cuarto ruido cardíaco. Cuando encontramos estos ruidos ya nos indican que el niño tiene un importante deterioro de la función ventricular. También el niño puede presentar dilatación ventricular derecha o izquierda. Cuando ya presenta esto ya es grave, ¿no? Soplos, insuficiencia mitral o tricuspidia funcional. En la miocarditis aguda fulminante hemos dicho que el niño va a presentar signos de bajo gasto cardíaco, shock, hipotensión, pulsos, perfusión deficiente, edema, hepatomegalia, alteración del estado mental. Y en algunos niños con miopericarditis puede hacerse evidentes un roce pericárdico y un derrame. En cuanto a los análisis de laboratorio que debemos de pedir, en la evaluación inicial debemos de solicitar un electrocardiograma, y en este vamos a encontrar anomalías del segmento ST y una onda T en el eje y un eje anormal. Además, en el electrocardiograma vamos a ver un agrandamiento ventricular y auricular y disminución del voltaje. Y el ritmo más frecuente es una taquicardia sinusal. En los análisis de laboratorio que debemos de pedir son estos biomarcadores. Debemos de pedir niveles, los biomarcadores que van a estar elevados son la troponina 1 y la troponina T, los cuales nos van a reflejar una lesión miocárdica. También debemos de pedir péptidos natriuréticos, y las concentraciones del péptido natriurético cerebral y del péptido natriurético cerebral N-terminal van a estar elevados. Una radiografía de tórax también nos ayuda, donde vamos a ver una cardiomegalia, congestión vascular pulmonar y derrames pleurales. Y en el ecocardiograma vamos a ver una dilatación del ventrículo izquierdo con una forma más esferoidal, además de anomalías en el movimiento de la pared que nos traducen en una insuficiencia mitral. Otros estudios que debemos de pedir son marcadores inflamatorios, donde vamos a encontrar que la BCG y la PCR van a estar aumentadas. En el hemograma nos va a demostrar que hay infección también, ¿no?, una leucocitosis con desviación a la izquierda. Y en los gases sanguíneos vamos a ver que los niños pueden cursar con una acidosis metabólica. Los diagnósticos más específicos o los gold standard para hacer el diagnóstico de una miocarditis es la biopsia endomiocárdica, que usualmente no se hace debido a que este es un procedimiento invasivo, ¿no? Y otro análisis que nos ayuda también es la resonancia magnética, que nos ayuda también a hacer un diagnóstico más preciso de una miocarditis. En cuanto al tratamiento, el tratamiento generalmente se basa en cuatro pilares, ¿no? Un apoyo hemodinámico, anticoagulación, una terapia inmunomoduladora y una terapia antiviral. Como hemos dicho, la mayoría de las miocarditis son virales, ¿no? En cuanto al apoyo hemodinámico, debemos administrar un oxígeno suplementario, una reanimación cuidadosa con líquidos, se debe administrar diuréticos orales, agentes reductores de la poscarga, un soporte inotrópico intravenoso y si en algunos casos incluso se puede llegar hasta la ventilación mecánica. También se debe hacer una terapia de anticoagulación para prevenir la tromboembolia venosa. Podría ser con aspirina o heparina no fraccionada o una heparina de bajo peso molecular o incluso warfarina. Y en la terapia inmunomoduladora se utiliza inmunoglobulina intravenosa o corticoides. Y además se debe emplear una terapia antiviral. En cuanto a los casos clínicos, entonces en el primer caso clínico teníamos un niño varón
de 3 años que acude al centro de salud por un cuadro de fiebre alta, antecedente de cardiopatía congénita, ¿no? Lo importante aquí, la fiebre alta, la cardiopatía congénita, con insuficiencia mitral. Inicia su cuadro febril asociado a tos, y a la exploración solo se objetiva orofaringe hiperémica, ¿no? Al principio sin exudados, taquicardia y un soplo de 4/6 que ya era conocido, ¿no? Por la cardiopatía congénita, y ante la sospecha de una infección respiratoria superior se le inicia un tratamiento sintomático en domicilio. Pero a los 3 días la fiebre persiste alta, con empeoramiento del estado general, y a la exploración se sigue resaltando, ¿no? Se sigue escuchando el soplo y una esplenomegalia que previamente no se había constatado. Y debido al antecedente, ¿no? De la cardiopatía congénita, se le solicita una ecocardiografía, y en dicha exploración se observan las vegetaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de positivo aquí? La fiebre alta, el antecedente de cardiopatía congénita, y tenemos que a los 3 días empeora, ¿no? La fiebre es más alta y un empeoramiento del estado general, y las vegetaciones que podemos observar aquí en el ecocardiograma. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico probable? Una endocarditis, ¿no? Lo principal aquí que debemos tomar en cuenta es el antecedente del niño, ¿no? Como hemos dicho en la endocarditis, el antecedente, ¿no? O factores que nos predisponen al niño para que pueda tener una endocarditis, la cardiopatía congénita o el antecedente de que tiene catéteres venosos centrales, ¿no? El segundo caso clínico, tenemos un niño de 7 años de edad que acude al servicio por dolor torácico de unas horas de evolución, que mejora al inclinarse hacia adelante y empeora en el decúbito prono. Afebril, sin antecedente infeccioso, ni tampoco había sufrido de ningún traumatismo. Cuenta con todas sus vacunas. A las 24 horas inicia un cuadro de fiebre acompañado de malestar general, sudoración y aumento de dolor irradiado a la extremidad superior izquierda y del cuello, que se acentúa con la inspiración. En la exploración física, palidez, sudoración con adecuada perfusión periférica, pulsos distales presentes, las cifras de tensión arterial y la frecuencia cardíaca son normales, no se observa el pulso paradójico ni roce pericárdico en la auscultación cardíaca. Ante el empeoramiento clínico se realiza la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, lo positivo aquí tenemos que el niño está presentando un dolor torácico que mejora, ¿no? Al inclinarse hacia adelante, pero empeora con el decúbito prono, eso es lo positivo. A las 24 horas tiene fiebre acompañado de malestar general, sudoración y aumento del dolor, ¿no? Y se irradia a la extremidad superior. Y la radiografía. Entonces, lo positivo, el dolor, hemos dicho que generalmente la pericarditis, ¿cuál sería el diagnóstico? Entonces, pericarditis. Y hemos dicho que la pericarditis, lo más importante, el síntoma principal que va a presentar el niño es el dolor torácico, que mejora o empeora con algunas posiciones, ¿no? En este caso, mejora al inclinarse, empeora en el decúbito prono, y que además este dolor se puede irradiar, ¿no? Y en este caso el dolor se ha irradiado. Y en la radiografía lo que podemos observar, ¿no? Es el corazón que hemos dicho que está grande, agrandado y que tiene una forma globulosa. Y aquí vemos el derrame. Y el último caso clínico, tenemos un paciente varón de 5 años que ingresa al consultorio externo por presentar un tiempo de enfermedad de 15 días con dolor de garganta, tos esporádica y cansancio y fiebre, que cede con paracetamol. 2 días antes presenta diaforesis, malestar general, y un día antes se agregan náuseas y vómitos más frialdad, dolor torácico. Al examen se encuentra taquipneico, pálido, con frialdad distal, ruidos cardíacos con leve disminución del tono, no soplos, no visceromegalias, y la radiografía de tórax muestra una leve cardiomegalia. ¿Cuál sería el probable diagnóstico? Una miocarditis. Entonces,
Como hemos dicho, el prodromo, dentro de las manifestaciones clínicas, el antecedente de importancia que hemos dicho es que 2 semanas antes, para pensar en una miocarditis, que 2 semanas antes el niño puede haber cursado con un cuadro respiratorio o un cuadro infeccioso gastrointestinal. Entonces aquí estamos viendo, ¿no? Tiempo de enfermedad, 15 días con dolor de garganta. O sea, 15 días antes el niño estaba cursando con una enfermedad respiratoria aguda, ¿no? Con tos esporádica, cansancio. Pero antes del ingreso ya comienza a presentarse ya con mal estado general, ¿no? Entonces ya hemos dicho que en una miocarditis el niño luce con mal estado general, luce enfermo, además presenta taquipnia, ¿no es cierto? Y en la radiografía también se puede ver una leve cardiomegalia. Entonces el diagnóstico probable de este niño, una miocarditis. Aquí están las referencias y muchas gracias por su atención.